Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu beishvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Amén. Bendito soy nuestro Dios, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos, nos ordenó ocuparnos las palabras de la Torah. Bien, la porción de esta semana, Parashat Korach, Parashat del libro, ¿cierto?, de Bamidbar. Ya estamos un poquito más de la mitad del libro, una porción muy fuerte, como lo hemos mencionado, y tenemos situaciones muy complejas en esta porción. Este sería el recuento de lo que pasa, ¿cierto?, en esta parasha, los tópicos que se tocan. Tenemos la rebelión de Korach, así parte, ¿cierto?, esta parasha. Luego habla de la rebeldía del pueblo o de Am Israel. Ya recordemos que anteriormente veníamos del problema de los espías. Termina por ahí la parasha hablando de los tzitzit. Ahora parte otra rebelión. O sea, es una seguidilla de levantamiento. Podríamos llamarle estallidos sociales. Realmente fueron varios ciertos estallidos que Israel llevó adelante en contra, ¿cierto?, del liderazgo de Israel, que en ese minuto era Moshe, Aarón y bueno, todo el sacerdocio, con todo el respaldo del Eterno, por supuesto. Ellos no se pusieron allí, sino que fue el Eterno quien los colocó allí. De hecho, Moshe no quería estar allí, pero el Eterno lo puso allí. Todo lo que pasó de ahí en adelante, finalmente tuvo siempre el respaldo del Eterno, porque el Eterno lo puso ahí. Pero vemos una seguidilla de levantamientos y rebeliones en todas estas porciones que son bastante trágicas. Los finales son muy trágicos. O sea, quizás el pueblo pensó que no tenía nada más que perder desde que el Eterno le dijo no entrarían en la tierra. Pero bueno, la verdad es que sí tenían más cosas que perder. Entonces, seguimos con el resumen. Tenemos la rebelión de Korach, por un lado. Luego viene la rebeldía del pueblo, ya al no aceptar todas estas medidas que se están tomando correctivas. El pueblo todavía continúa con su rebelión y se intensifica, por lo cual vendría una plaga sobre el pueblo. Luego, como hasta donde leímos, ¿cierto?, viene el momento de la vara de Aarón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Realmente el Eterno dice, bueno, vamos a ver, yo voy a demostrarle a quién le he dado el respaldo. Entonces toman una vara de cada una de las tribus y la llevan, ¿cierto?, ahí el tabernáculo, donde está el arca, y ahí el Eterno hace reverdecer la vara de Aarón, es decir, que él le había dado, por así decir, el sacerdocio a Aarón, y estaba el respaldo con él. Es interesante que la palabra vara en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, la palabra canon, que nosotros usamos para el canon de la Biblia, viene de este mismo origen. La vara, una rama, un palo, y justamente significa algo legal, una autoridad, como uno lo suele asociar, de hecho. Es una manera de legislar. O sea, ¿quién le dio en el fondo, de quién era la vara que reverdeció? Era quien tenía la autoridad, era quien tenía la autoridad para legislar también. Y en este caso reverdeció la vara de Aarón, para ordenar en cuanto al sacerdocio, porque lo que se puso en juego en esta rebelión fue el tema del sacerdocio, elementalmente. Eso es lo que vemos, ¿cierto?, a lo largo de estos versos. Luego, que por cierto la palabra canon en griego, que es una palabra griega, viene del hebreo también, cané, que es la vara. ¿Ya? Ahí tiene un origen en la lengua semítica. Lo otro, continuamos con las funciones y los derechos de los levitas, ya ordenando, ¿cierto?, como mencionaba, qué es lo que pasó, como todo un desorden, un escándalo, por lo tanto, tiene que haber un nuevo ordenamiento, ya, dentro del pueblo.
Lo siento. Entonces tiene que haber un nuevo ordenamiento para que obviamente haya las funciones correctamente, el pueblo pueda volver a entonarse, por así decir. Recordemos que mientras el pueblo estuvo allí en el desierto, estuvieron con el Mishkan, el tabernáculo, y el Eterno que moraba dentro de él, ¿ya? Moraba en ellos. Por lo tanto, no es una situación menor. El Eterno estaba en medio del pueblo. Aun cuando no fueron, no entraron a la tierra de Israel todos, el Eterno estaba con ellos. Entonces tenían que tener un orden. Y luego se ordena también los diezmos para los levitas, y obviamente el diezmo de los levitas, que también tenían que dar ellos mismos, que eran para el sacerdote. Ahí es importante también el tema de los diezmos para los levitas, ya que en el fondo la relación que tenía que haber era mutua. El pueblo tuvo un levantamiento contra el liderazgo de Israel, es decir, ustedes no nos representan, ustedes viven por sí solos. O sea, el pueblo se sentía alejado quizá un poco del sacerdocio de los levitas, y los levitas quizás se sentían también alejados del pueblo. Por lo tanto, una manera en que se relacionaban, o se iban a relacionar a través de estos diezmos. Lo mencionaba en unas parashot anteriores. Realmente la ley del sacerdocio es una ley de amor también. Nosotros servimos al pueblo y el pueblo también nos bendice a nosotros y nos sostiene prácticamente. Entonces los levitas se deben al pueblo o al sacerdocio y el pueblo también se debe a los sacerdotes, que son los que ministran también. En este minuto que hablamos, ministraban la presencia del Eterno, el tabernáculo, los sacrificios, o sea, hacían una labor importante. Mientras fue el núcleo central, el tabernáculo, el centro de Israel, fue muy importante. Quizás esto se diluyó con el tiempo en la tierra, como todos se fueron a sus tierras, pero aquí era muy importante esta relación y era muy evidente. Así que vemos algunos parámetros y medidas que se tomaron para poder reestructurar, por así decir, todo lo que pasó en este minuto, traer un poco de orden en medio del caos. Y bueno, eso es lo que vemos por el lado de la parashá. Luego vemos también la porción del Haftará, como dice acá, Saúl derrota a los amonitas, la despedida de Samuel. Vemos también la elección de Samuel, ¿cierto? Que tiene, perdón, la elección de Shaul. Y obviamente las palabras de Shmuel, que son muy parecidas a las palabras de Moshe, realmente dice, bueno, ustedes, el Eterno es testigo y todos ustedes son testigos que jamás tomé nada de ustedes, yo siempre hice lo bueno, y como profeta, soy un portavoz, yo no soy su autoridad, su liderazgo, o quien los oprime, o quien toma decisiones y le impone cosas a ustedes. Yo soy un portavoz de la voz del Eterno. Si ustedes quieren un rey, van a poner a una persona sobre ustedes. Es un poco quizás similar a lo que hablábamos la semana anterior con el tema del temor. Cuando uno pone el temor a un hombre, por ejemplo, antes que el temor al Eterno, hay un problema. Tenemos un problema. Y los reyes finalmente hicieron esto, atemorizaron al pueblo, impusieron duras cargas. El Eterno les advirtió. O sea, ¿quién es su rey? ¿Quién es su autoridad? Finalmente. ¿Contra quién se rebelan finalmente? Entonces, ahí dice claramente, o sea, no se han rebelado contra mí, contra Shemuel, contra Moshe, sino contra el Eterno. Palabra muy dura, ¿cierto? Y bueno, está luego la despedida de Shemuel y obviamente todo el respaldo. Perdón, no estaba viendo los comentarios. Ahora los coloqué. Dice, pantalla completa, por favor, Bebacayá. Esto fue hace rato, ¿no? Fijé la pantalla de adelante y se ve grande. Listo, ya, gracias. Puede agrandar la pantalla de la que estoy hablando yo. Hágale doble clic. Creo que así... No, sí, ya está listo, está solucionado, Ya, gracias. ok. Perfecto. Sí, es que como saco la imagen desde un programa externo al Zoom. Por eso, cuando proyecto una presentación es diferente. Dice acá otro comentario.
la rebelión de Korah es en contra de la autoridad dada por el Eterno. Bueno, es lo que mencionamos justamente hace poquito. Déjame detenerme también si hay algún comentario en YouTube. No. Bueno, More, ¿cuál sí, fue la causal que hizo que Coraj, Abimarán, Datán se rebelaran contra Moshe? sí, de eso vamos a hablar. Eh, yo creo que en todo el mundo se está hablando de esto, o se ha hablado de esto. Un tema complejo. Y la verdad es que también me voy a meter en ese tema. Incluso es un poco político el asunto, porque este tema es una cosa política. Tiene que ver con la dirección del pueblo, tiene que ver con un tema organizativo, tiene que ver con el gobierno. Entonces, sí o sí entra un poco un tema político acá. Aquí hay manejos políticos, cosas que suceden, y bueno, hay que tocar un poco este asunto. Ya después vamos a comentar eso. Entonces vamos a conectar ahora, bueno, el Brit Hadashah que habla la acusación, perdón, la acusación que le hacen a Yeshua. Finalmente, toda esta conspiración que hay, recordemos que el pueblo terminó diciendo, el César es nuestro único rey, prácticamente. ¿Cierto? Cuando Pilato estaba allí, entre que quería, no quería en el fondo él ensuciarse las manos, pero el pueblo, la voz del pueblo, ¿cierto? Que a veces hay que escuchar la voz del pueblo. El pueblo decía, no, que lo crucifiquen. Bueno, de eso vamos a hablar también en el fondo. Hay un tema y a veces la voz del pueblo no tiene en consideración todas las cosas que suceden. Y puede ser peor todavía, cuando se siguen los caprichos, por así decirlo, o lo que quiere algunas personas, que ni siquiera son todas, los que toman, ¿cierto?, la representatividad. Entonces Yeshua ahí termina acusado, ¿cierto?, falsamente, y presionando, en este caso, ¿cierto?, al rey de Judea, para que entregara a Yeshua. Obviamente todo esto movido por una presión política de algunos fariseos y saduceos que estaban allí, no digo que todos, pero los que tenían el poder. Finalmente termina lo que termina. Así que hay situaciones muy complejas. ¿Ya? Bueno, este resumen es prácticamente lo que vimos. La parashá Korah, que era un levita, ¿cierto? Se llama así por el nombre de él, Korah. Y se toca todo este asunto. Voy a conectar un poquito estos tres puntos para luego dar una razón de qué es lo que pasó, o por lo menos un punto de vista. Obviamente uno no tiene la verdad absoluta, no sabe qué es lo que pasó por la mente de Korah. El Midrash también intenta ahí ver qué es lo que pasó detrás, o con la mujer, o quizá en su cabeza. Pero vamos a hablar un poco un tema más social. Bueno, quiero conectar esta idea, ya de lo que hemos visto. Vamos a dejar acá. Entonces, vemos que Korah, junto con 250 líderes, se reúnen y acusan a Moshe y a Aarón de ser líderes arrogantes, que prácticamente no tenían el derecho ni la posición de autoridad y que no les correspondía prácticamente. Que no eran los elegidos, no eran los únicos elegidos. Moshe propone una prueba. Entonces el Eterno terminó destruyendo a Korah y a todos los que se levantaron y todos los que siguieron, ¿cierto?, las palabras de Korah. Dijeron, sí, tiene razón. Sí, es verdad. Estos líderes no son de Dios, no, somos todos santos, es verdad. Entre medio de esas cosas que se hablaron y que habló Korah, mucha gente lo siguió, creyeron en sus palabras y finalmente terminaron con el mismo final que Korah. Tragado, ¿cierto?, por la tierra. Como aquí voy a dejar la imagen, allí. Realmente de una manera trágica terminaron. Así que, ¿de dónde Korah, Datán partieron mal? ¿Qué les condujo a este pecado? De una vista preliminar, ya esto solamente es el comienzo. Realmente ellos habían olvidado de todo lo que había pasado. Olvidaron todo lo que el Eterno había hecho por ellos y todo lo que hizo por ellos a través de Moshe y Aarón, por supuesto. Olvidaron incluso el miedo o el clamor que sintieron en Egipto, ya que ellos llegaron a decir que Egipto era una tierra donde fluía leche y miel.
Imagínense. Se olvidaron que ellos clamaron por esa pesada esa esclavitud y cargas que le pusieron los egipcios. Se habían olvidado de los milagros que sucedieron en todo este proceso. Vemos donde incluso, ¿cierto? Todas estas cosas llegaron incluso a decirle que ellos le estaban quitando sus placeres de la vida, Moshe y Aarón. O sea, que ellos vivían bien y antes estaban mejor, ¿no? Porque esto es lo que pasa con las rebeliones. No es que antes era mejor. No, es que esto era mejor antes, de esta otra manera. O antes de estos líderes. Entonces, se ven los líderes como acusados siempre e indicados como que son los culpables, ¿no? Incluso de quitarle el placer, la leche y la miel de la boca. Cosa que era totalmente falsa. Y sabemos que es así. Pero bueno, entre esas verdades, entre comillas, esas falsas verdades se esconden, ¿cierto? Muy malas intenciones. Entonces la gente se deja llevar por todo este revuelo, realmente. Recordemos que habían pasado del tema de los 12 espías, entonces venían golpeados. Ya su moral venía golpeada. Todo esto había pasado realmente por su propio pecado, por sus errores. Todo lo que había acontecido con los espías y otras cosas más, pasaron por los errores de Israel. Y Moshe siempre fue un pastor que ayudó y apoyó al pueblo de Israel e intercedió a favor de ellos. Siempre fue así. Entonces leemos cómo ellos se negaron a ir a la tierra prometida por el miedo, que hablábamos la semana anterior. Ellos rechazaron que Dios les proveía las cosas y ahora estaban siendo castigados porque ellos se habían negado, ¿cierto?, a las palabras del Eterno y tuvieron temor más de los hombres que de Dios. Entonces, ahora también estas personas se estaban negando a aceptar el regalo que Dios le había hecho a ellos, a los levitas, a Coré y a toda su séquito, que ellos tenían un liderazgo en Israel. Entonces, no solamente ahora pasaron a rechazar las promesas del Eterno, que vimos en la parashá pasada, las promesas de la tierra, ahora también estaban negando los favores que el Eterno les había dado y todos los regalos y toda la bendición que habían recibido. O sea, pasaron entonces de negar y de no querer tomar la valentía de hacer las cosas para que las cosas fueran mejor y cumplir las promesas que se habían cumplido si ellos se determinaban, sino que ahora se empezaron a negar también todos los beneficios que tenían. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿Ya? Estas cosas pasan y han pasado toda la historia y quizás en todos los pueblos y civilizaciones. Estos levantamientos, estos descontentos, bueno, lo vemos acá en esta porción muy claramente y queda en evidencia. A lo mejor de una manera trágica, pero queda en evidencia. Por último, llegaron a ponerse a Moshe y a Aarón como grupo, dando a entender que prácticamente ellos se habían confabulado antes, ¿cierto? Hablando contra él. Si bien la Torá no nos dice, el Midrash por ahí nos trata de apoyar esta posición, de cómo ellos habían tramado contra él, y esto se da a entender a través de varios versos donde acusan a Moshe, y Moshe orando al Eterno dice, pero tú, Señor, tú sabes que yo jamás he hecho esto, es porque de eso lo habían acusado. Entonces ahí uno puede inferir varias cosas de lo que fue pasando acá. Vamos a ir tocando un poquito de esas cosas. Entonces todo esto que alimentó la negatividad del pueblo de Israel, tanto el que no se atrevieron ellos a tener un mejor futuro, o al que las promesas del Eterno se cumplieran en su vida, ahora también negaban todos los beneficios que tenían. Todo eso los alimentó la calumnia, el hablar mal, la mofa también. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, nuevamente. Todo lo que sea mofa, ¿cierto? Murmuración, hablar en contra. Realmente, obviamente, el Eterno nos dijo que no teníamos que hacer murmuración. Eso indica cualquier tipo de murmuración. Entonces, no porque alguien esté en autoridad o haga algo malo, ellos tenían el derecho a lo mejor de murmurar contra él. Se equivocaron en esto también. ¿Ya? Siempre hay formas de hacer las cosas. Bueno, más adelante viene el caso de Yeshua. Yeshua no murmuró contra los líderes, se enfrentó a ellos directamente. Les dijo. Tampoco se quedó callado.
¿ya? Tampoco les dijo, ustedes son un pan de Dios, a los líderes de Israel. Pero sí se enfrentó directamente, y con su testimonio, sus palabras, y también habló con ellos. Pero no fue murmurando allí por todos los lugares, ¿cierto?, sobre el liderazgo de Israel. No es la manera. Entonces, después de todo esto, se olvidaron de todo lo que ellos habían hecho mal, o sea, que ellos mismos habían hecho mal, de por qué ellos estaban así, se olvidaron de los beneficios del Eterno, terminaron en calumnia y acusando a una persona inocente y rechazando finalmente a Dios. Entonces el castigo fue terrible, y tras todo este juicio quedó en evidencia de quién era la autoridad, ¿cierto? Luego en la Haftará se nos habla de un patrón de comportamiento similar, la falta de confianza en el Eterno y el liderazgo que el Eterno había dado. Y era un liderazgo no impositivo como el de los profetas, porque nuevamente los profetas no legislan como legisla un rey, ellos son portavoces. Entonces, Saúl es nombrado rey, y Shmuel le tienes que recordar al pueblo todas las cosas que Dios había hecho buenas por ellos. O sea, ¿por qué quieren más en el fondo? O sea, ¿por qué están descontentos si Dios les ha dado muchas cosas? Entonces, ¿por qué ahora cambian esta actitud? ¿Por qué ahora quieren cambiar las reglas del juego? Se han olvidado de todo lo que el Eterno ha hecho por ustedes, de todo lo bueno que han recibido. Finalmente el Eterno envía trueno, lluvia, ¿cierto?, para respaldar a Shmuel. Y en el Brit Hadashah leemos también el caso de cómo los principales sacerdotes y líderes de Judea, ¿ya?, ellos estaban pidiendo crucificar a Yeshua. El gobernador Pilato no quería acceder a esto, como mencionábamos, pero querían que fuera crucificado sí o sí. No había manera de que no fuera de esa manera. Incluso que si él no lo crucificaba, tenía que ser, era una rebelión contra el propio César, o contra el emperador. Entonces, aquí hay una pregunta bastante interesante, dice, ¿he yo de crucificar a su rey? Dice Pilato. Y los sacerdotes, o sea, y la gente y el pueblo, o el sacerdote dice, nuestro único rey es el César. ¡Wow! Ahí uno puede ver realmente cuando hay rebeldía, realmente es un desacato directo a Dios. Como dijo Shmuel, y afirmó, dice, el pecado de la desobediencia incluso, la rebeldía, es similar a la idolatría. Es peor, dice, que la idolatría incluso. Entonces aquí vemos una vez más cómo se rechaza la autoridad de Dios que venía a través de Yeshua, ¿ya? Como profeta en este momento. Está siendo acusado como un profeta, realmente. Y como convenir como portavoz del Eterno. Así que se habían olvidado de todo lo que el Eterno había hecho a través de Yeshua. Todos los milagros, todas las palabras de aliento, a toda la gente que le abrió los ojos, a todos los que acusó de difundir el odio entre hermanos, todo lo que él hizo en el fondo por el pueblo para que despertaran también y también se alejaran de los engaños de las autoridades, terminó siendo el mismo acusado. De una manera totalmente ilegítima, podríamos decir. Así que todas estas cosas terminaron en que, como profetizó Yeshua, el templo sería destruido e Israel entraría al exilio más grande de su historia. Porque todavía no se ha completado ese exilio. No porque hoy día haya una tierra de Israel, se completó completamente. Todavía hay muchos judíos que no han vuelto a la tierra de Israel. Así que vemos aquí unos patrones bien difíciles, ¿ya? De la rebelión. Ya mencionamos algunas cosas. Dice, voy a leer aquí, hay unos comentarios antes de seguir. A ver, más arriba. Ok. A ver, hubo una situación familiar en donde su primo menor fue elegido jefe sobre él y él no fue nombrado. El espíritu rebelde contamina y los rebeldes se unen en su locura. Claro. Tiene que ver con las familias de Leví. Sí, hay celos. Finalmente, los llamados frutos de la carne, cuando se apoderan de las personas,
la envidia, los celos, el descontento, la falta de alegría, ¿cierto? Como dicen los sabios, realmente un profeta que no tiene alegría no puede profetizar. Si se siente disconforme un profeta, no puede profetizar. Palabra del Eterno. Una de las leyes de los profetas. Todo eso contamina el corazón, ¿ya? Porque el espíritu de la profecía tiene que estar sujeto al profeta. No que la profecía se someta a sus propias intenciones del corazón o sus propios problemas o emociones. Ya lo vemos nosotros hoy día y mucha gente critica esto a veces de la iglesia. No digo que siempre pase esto, ¿cierto? Porque mientras exista este mundo hay profecía. La profecía nunca ha dejado de existir. ¿Ya? Es el testimonio de Yeshua, como dice Apocalipsis, la profecía. Ese es precisamente un problema desde el origen, no estar conforme con lo que uno tiene en la vida que Hashem escribió para uno y estar siempre deseando más. Está mal. Es como decirle al Eterno que se equivocó, es una rebeldía, coloca Lisette. Claro, no aceptar lo que tenemos hoy y decir, como dice el libro de Eclesiastés, hay cuidado de aquellos que dicen todo tiempo pasado fue mejor. No, que antes no iba mejor, ¿no? O por decir así, antes de estos últimos 30 años nos iba mejor como país. Era una locura, ¿cierto? Pero la gente hoy día dice 30 años de cosas. Perdón si me metí en algo político, ya, no quiero herir la susceptibilidad de nadie. Pero realmente el país, obviamente, siempre hay un progreso. Hay cosas que obviamente pueden ser mucho mejores, podrían ser mucho mejores, pero eso no significa que el tiempo pasado fue mejor, o que el mundo está mejor, o que nuestro país está peor. Por lo menos ahí uno tiene que ser sensato, ¿ya? Aparte que a lo mejor hay gente que vivió 30 años atrás, puede decirlo con más autoridad, sobre todo que las nuevas generaciones. Pero bueno, aquí siempre tenemos unas fricciones en todos estos temas. No quiero entrar mucho en ese asunto, ¿ya? Pero bueno, nuestra comunidad en general tomamos, ¿cierto?, una posición de abogar siempre por la paz, y lo menciono ya que lo toqué, justamente por este tipo de cosas. Preferimos siempre pedir por la paz, la tranquilidad, antes que hayan desórdenes, violencia, pero justamente todas las rebeliones se justifican en mentira y en violencia, muchas veces, y en acusaciones, y prácticamente termina siendo un gran problema en las personas, problema en los sentimientos, las emociones, finalmente todo se torna en un caos, como ya lo vimos. Entonces, como comunidad siempre optamos por la paz en estos casos, independiente quien tenga o no la razón. ¿Ya? Eso lo digo como un paréntesis. Otro comentario que dice, ahí es donde hay que entender la circuncisión del corazón. Claro. Voy a leer aquí también en YouTube, dice, según el Midrash, Korach ben Itzhar, de la tribu de Leví, estaba muy ofendido de que Moshe no le hubiese asignado una posición comunal. Dice nuestro hermano Héctor. Saludos para Colbún. Así es. El Midrash nos trata de dar algunas razones. Yo quiero tocar algunos puntos de eso. Korach había sido escogido como uno de los portadores del Aarón. Tenía muchos privilegios en cuanto a su posición, pero él quería más. Sí. No hay alguna justificación para todo lo que sucedió realmente. O sea, uno leyendo la escritura así, no había ninguna justificación, la verdad. Ya, vamos a entrar a la pata de los caballos, como se dice. Me gustó mucho un comentario que hace el Rabino Sachs, y por ahí Juan Carlos me preguntó en la semana mi opinión sobre este tema de la rebelión de Korach. Bueno, me encontré que el Rabí Sachs tenía una opinión muy similar en torno a este asunto de la rebelión, o qué es lo que había pasado detrás de, y la posición de Moshe. Moshe como un profeta humilde, una persona que no gobernó con violencia, ni con exceso de autoridad, finalmente termina poniendo una voz potente, ¿cierto?, ante todo este caos que está pasando. Pero Moshe nunca lo había hecho. Nunca había hecho eso. Siempre gobernó con tranquilidad a Israel, con la palabra del Eterno, hasta este minuto, donde ya dijo, bueno, si esto va a pasar, por favor, Eterno,
da tu respaldo y que esto se acabe de una manera que todos sepan que fuiste tú. Pero bueno, voy a hablar un poquito. Y es uno de los grandes problemas que están sucediendo hoy día en el mundo, y hoy día van a intensificarse. Esa es la verdad. Y es algo que nosotros tenemos que tener y visualizar. Los grandes problemas que hoy día están pasando en torno a este tema, ¿ya? Y es que hoy día tenemos un resurgimiento muy fuerte de los populismos en toda la política y en gran parte de los países. Populismos que habían dejado de ser tan fuertes desde la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a, porque era una discusión política, económica, social. Realmente el mundo se decantó por algunos modelos que trajeron mucho beneficio, pero la política está volviendo a algunos populismos. Y hoy día, con todo esto que ha pasado de la pandemia, realmente muchos gobiernos han tomado medidas populistas, obviamente que terminan perjudicando a más gente de lo que ayudan estas cosas. El siglo pasado sufrió por esto muchísimo, ¿ya? Entonces, el Rabí Sacks, lo voy a citar a él para que no me apunten ahí con el dedo que lo digo así, pero él dice, Korah fue el primer populista, así, derechamente. Realmente, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que está pasando? Y hay un peligro de nuestras libertades como personas. Esto lo tenemos que tener en la mente, ¿ya? Yo no voy a hablar aquí de teoría, conspiración, orden mundial y cosas así. Pero sí, hoy día, con todo lo que está pasando, hay una delimitación de las libertades. Y esto pasa cuando los populismos crecen. Finalmente termina habiendo un caos, fricción en las sociedades, y esto termina siempre en que se delimitan mucho más las libertades de las personas. Y esto ha pasado en toda la historia. Y el futuro, en ese sentido, se ve un poco ennegrecido por todas estas cosas. Ahora, ¿por qué decíamos que Coraje era un populista? Que tenía la voz del pueblo, en otras palabras. Porque la política que utilizaron es una política de ira, una política de enojo. ¿Ya? El populismo es una política de ira y de descontento, de disconformidad, de resentimiento. El populismo es una política que realmente nace de la disconformidad de las personas, que muchas veces es cierto, ¿ya? Que pueden haber desigualdades, todo eso puede ser verdad, pero esto nace prácticamente de la ira de las personas, de la ira de que ya basta, paren con todo, como le dijeron a Moshe, Moshe, ya basta, basta de esto que estás haciendo, así le dijeron, directamente. Es una medida que prácticamente nace de nuestras emociones más inclinadas, ¿cierto?, hacia el enojo, la ira y el descontento. Generalmente en el mundo, esto se refleja contra alguien, ¿ya? Cuando nosotros estamos descontentos, cuando estamos enojados, cuando tenemos odio, queremos reflejarlo contra alguien. Korah también tenía un descontento. No estaba conforme con su posición y tenía que culpar a alguien. Y esto suele pasar en nuestras vidas. Cuando nosotros sentimos que algo no está bien o no estamos contentos, tratamos de buscar algún culpable. Y a veces culpamos a la persona que no tiene nada que ver, o a lo mejor, si no hay alguien a lo mejor a quien culpar, culpamos al que está arriba, por así decirlo, al que tiene la autoridad, al que debió haber visto esto. Prácticamente le otorgamos la capacidad de Dios a esa gente, diciendo que ellos deberían tener toda la autoridad sobre nosotros, sobre lo que comemos, decimos, cómo vivimos, cómo llevamos nuestra vida, y ellos deberían hacerse cargo de nuestra libertad, en el fondo, de todo lo que nosotros pensamos que estamos disconformes. Le otorgamos una autoridad mayor a los líderes cuando hacemos estas cosas, sobre nuestras vidas. Quizás llegué al punto central así de golpe, pero este es un punto importante. Y cuando hay desconformidad y tratamos de culpar a alguien, generalmente a los que culpamos le damos más autoridad en nuestra vida que lo que debiese suceder. Entonces, el pueblo de Israel venía de pasar de momentos muy críticos, muy duros. Ese miedo que los embargó se transformó en enojo, en ira, en frustración,
Finalmente todo este descontento termina culpando a alguien. Y como nadie tiene la culpa de nuestros propios errores, terminamos culpando muchas veces al que está arriba, al líder, que en este caso era Moshe. Era Moshe el hombre más humilde de la tierra. Era Moshe el que siempre abogó por ellos. Era Moshe el que lo sacó a la tierra de Egipto. El pastor de Israel. Era Moshe. O sea, terminamos culpando a la persona menos indicada finalmente. Porque siempre la acusación de nuestras vidas la vamos a colocar sobre la persona que tiene más autoridad. Esto es una conducta humana y es algo que sucede en las sociedades muy comúnmente. ¿Cuál es el problema? Que no ve, el que a veces no vemos que los problemas pueden estar en nosotros. Entonces, cuando nos dedicamos a acusar a otros, no vemos lo que hay en nuestra vida. Y eso es un gran peligro. Es como similar a lo que decía Lisette. Hay un comentario aquí que dice, los tiempos pasados siempre han tenido sus momentos súper duros. Sí, el mundo cíclicamente tiene momentos de crisis. Las pandemias, cada 100 años ocurre un virus fuerte. El siglo pasado, la gripe española y la viruela mataron muchísima gente. ¿Ya? Si no hubiese habido una vacuna, probablemente hoy día no existiera la misma población que hoy día existe. Así, fue muy, muy difícil. El tema de la guerra. Ahí nuestra hermana Luz pone: mi paso os dejo, mi paso os doy, luego el mundo la da. Que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Justamente. No tenemos que tener miedo del mundo. ¿Ya? Y siempre nuestras cosas más sinceras del corazón, como le hizo Moshe, ¿a quién lo llevó? Al Eterno. Moshe no fue a acusar a alguien como lo hizo el pueblo. Moshe no llevó su queja a otra persona, ¿cierto? A su hermano o a los sacerdotes de por qué no hacían bien su trabajo, por qué no controlaban bien al pueblo, no. Moshe llevó su carga siempre al Eterno. Así como el pueblo en ese minuto estaba poniendo su carga sobre Moshe. Y eso es algo que siempre Moshe discutió con el Eterno y hablaron. O sea, Moshe llegó a decir: esta carga es pesada. Es difícil llevar a este pueblo. En sus últimos días lo menciona. Porque llevaba la carga de la gente, que la gente no ponía su carga sobre el Eterno, la ponía sobre él. Entonces, como la gente no quiere confiar en el Eterno, no tiene temor del Eterno, no quiere confiar en él, termina poniendo sus cargas sobre otras personas. Por eso que hoy día son absolutamente necesarios y obligatorios que haya liderazgo de personas. Porque muchos no colocan su carga en el Eterno para que Él sea el rey de nuestras vidas, sino que la colocamos sobre otras personas. Finalmente, que hayan reyes y que hayan gobernantes es por nuestra propia naturaleza, como personas. Ya vamos a avanzar un poquito en esto. Cuando se pierda la confianza, cuando pasan todas estas cosas que mencionamos, prácticamente para nosotros el gobierno, todas las cosas pierden el sentido común, todo se pierde. ¿Ya? Entonces, esto se llega a pensar de que hay una distribución injusta de las cosas, que la recompensa es injusta, que hay injusticia en todo lugar, y que algunos tienen demasiado y otros tienen muy poco. En este caso, a lo mejor no fue el tema financiero o económico, fue el tema de los liderazgos, los roles, entre los mismos levitas. Es que estos levitas tienen más que nosotros. ¿Por qué? Entonces, realmente aquí se llega a algún lugar, a una sensación de que a veces nos han arrebatado algo que teníamos por derecho propio, lo cual es falso. Y aquí lo vemos, ¿cierto? El Eterno repartió y a cada uno recibió algo. Si tú no tienes los de tu hermano, es porque tú recibiste algo diferente. ¿Por qué quieres tener también lo de tu hermano? ¿Cuál es la razón? Entonces, a veces hay una sensación de que nos fueron las cosas arrebatadas. No, es que él tiene algo que yo también debía haber tenido. Y esto es parte de la desconformidad y el descontento, la falta de alegría, no estar contento con nuestra porción. El Eterno a cada cual le dio su porción, pero lo que le dio de su porción no significa que es todo lo que le dio en la vida, porque somos como personas, construimos también lo que vamos a obtener en la vida. No todo se trata de lo que nos dieron. Lo que nos dieron es una parte, lo que nosotros nos ganamos es otra.
El Eterno nos prometió bendición, pero si la ganamos. Nos prometió la tierra, si luchamos y entramos allí. Esto no es todo un regalo, ¿ya? Entonces a veces sentimos que nos han arrebatado cosas que por derecho propio son nuestras. Eso es falso. ¿Por qué queremos tener lo de nuestro hermano? En el fondo es eso. Es envidia, codicia del corazón. Este tipo de discurso se vio mucho ahí cuando lo que pasó en Chile. Muchas veces decían, no, saquemos esto, hagamos esto, porque por derecho propio esto debía ser siempre nuestro. ¿Por qué? O sea, en lo que trabajó el otro para lograr eso no importa. Eso debía ser tuyo sin trabajar por ello. Y todo esto termina en lógica súper absurda. Entonces, todos estos populismos, como le llamamos acá, como le llamó el rabino Sachs, que me voy a adjuntar a esta opinión, ¿ya? Con bastante firmeza porque pienso muy similar. Finalmente termina con reconocer cosas absurdas y negar cosas evidentes de las vidas. Y esto es lo que terminó pasando aquí. Terminamos negando lo obvio, los milagros, todo lo que pasó, y terminamos aceptando ideas que no tienen ningún sentido, ni pie ni cabeza. No estoy diciendo que todas las cosas en la vida sean así, ¿ya? Porque siempre ante un caso de crisis, siempre hay que actuar de una manera igual. No, estoy hablando más de nosotros como personas, nuestros corazones. Había un comentario que dice, nosotros como creyentes y hacedores de la palabra, en los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea, el fundamento de Loa, de Dios. Ese sello tiene dos mensajes. Hashem conoce a los que son suyos. Todo aquel que invoca el nombre de Hashem se aparta de la iniquidad. Una vida en santidad, en obediencia a la Torá. Hay dos tipos de rebeldía, oculta y abierta. Claro, hay momentos de crisis, y en esos momentos de crisis se ve si nos sometemos a Dios realmente o nos portamos rebeldemente y continuamos salidos, ¿cierto?, de su mano, sin confiar en Él. Muchas gracias por el comentario. Pero esto no termina aquí, ¿ya? Vamos a seguir comentando este tema. Es bastante duro. Entonces, generalmente estos rechazos a la élite, estos rechazos se canalizan a la élite de la autoridad. ¿Por qué? Porque hay que culpar a alguien. Alguien tiene que tener la culpa. A veces pasa que una familia a lo mejor no tiene mucho porque los padres no lograron mucho. No trabajaron, no se esforzaron a lo mejor. Y hay otros padres que se esforzaron y le dieron a sus hijos más. Pero luego el hijo que tiene poco reclama contra el hijo que tiene mucho, pero es una consecuencia de los hombres. No porque alguien tiene el derecho, en el fondo, a quitarle al otro para darle a este otro. Entonces, por eso les digo que todas estas cosas terminan y siempre van a terminar en una degradación de los derechos de las personas. Y ese es el problema más grande de todos estos movimientos políticos que hoy día están con mucho poder gracias a este virus, lamentablemente. Lamentablemente hoy día se justifica que tengan más poder sobre las personas. Es un problema. Tenemos que despertar también ante esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con gente como Coraje? ¿Y por qué se le llama populista? Porque ellos afirman que tienen la voz del pueblo, pero no que tienen la voz del pueblo, tienen la verdadera voz del pueblo. Ellos son la voz del pueblo. Ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad. Y los otros que existen no tienen la verdad. Y ellos son los culpables del sufrimiento de los que él representa, finalmente. Esto es populismo, de hecho y derecho, realmente. ¿Qué es lo que hace? Que esta gente que promulga este tipo de cosas genera el resentimiento de las demás personas hacia estos otros líderes. Entonces, finalmente, nuevamente, ¿cuál es el fin de todo esto? Que terminamos teniendo más temor de los hombres, creyéndole más a las personas que a Dios. Es que Él no me ha dado, es que es la gente la que no me ha dado a mí, a mi vida, y no es Dios. Ahí tenemos un problema con estas políticas, por lo menos. Son un conflicto con nuestra fe. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que guían estos líderes? A la confrontación y a la división. Esto es lo que termina finalmente, en división y en confrontación. Los líderes que generan esto contra
el orden, ¿cierto? Como le llaman, el establishment, el establecimiento, la organización formal, generan esto, división y confrontación. Probablemente toda nuestra vida hayamos estado en contra de alguna organización o de un tipo de orden y hayamos generado algo así, aunque a pequeña escala. No estamos diciendo que esto es totalmente algo que viene de todo lo malo. O sea, es una reacción muchas veces natural de nosotros como personas, pero tenemos que darnos cuenta de esto, para que no nos dejemos guiar por esos sentimientos y esas emociones. Entonces termina en una división, liderazgo, y en el fondo ellos dicen, ahora nosotros vamos a tomar el poder, el liderazgo, ahora somos los fuertes, tenemos la voz del pueblo, y le vamos a devolver a la gente lo que les han quitado. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Veo aquí alguna risa de nuestros hermanos venezolanos. Bueno, esto sucede así. Piensan, ¿cierto?, que ellos, ahora que tienen la voz del pueblo, le van a devolver a la gente lo que otros les quitan. Finalmente, ya sabemos cómo termina. Ellos se quedan con el poder y la gente tiene menos. Todo esto es una farsa, finalmente. Todos estos populismos, ojo, que no son solo de izquierda, pueden ser de derecha también. Pueden ser de un extremo o del otro. Porque a veces la izquierda, claro, se inclina más a un tema social de los pobres, y la derecha más a un tema de justicia, de libertades, pero finalmente todos los populismos tienen un fin similar, ¿ya? Por eso, ojo, cuidado. Cuando el populismo aumenta, cuando todo este tipo de sensación aumenta, la tiranía está muy cerca, y este es el gran problema. Que cuando vienen estas cosas, vienen más fraude, viene más delincuencia, vienen más cosas terribles. Cada vez se torna más real el hecho de que se puedan violar los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo pasar por encima del orden de los líderes, entonces cualquiera puede pasar por encima de cualquiera, de cualquier otro. Y cuando eso pasa, la tiranía, la maldad y la opresión están muy cerca. Nuevamente, esto sucede y lo hemos visto y muchos lo han experimentado, lamentablemente. Se renuncian los derechos humanos realmente. Se le quita cada vez a la gente sus derechos y se le da cada vez más a este que tiene la voz del pueblo, ¿no? Lamentablemente la gente ve comprometida toda su libertad muchas veces y los enemigos terminan siendo el chivo expiatorio de todos los problemas que después ellos mismos acarrean. Y esto, por eso esto va de mal en peor, de mal en peor y de mal en peor. Por eso todos nacemos en una familia donde hay un padre, y a lo mejor no nos criamos todos con padre y madre, pero siempre hay un orden. Hay un padre y una madre. Si no, no hay hijos. No existe. ¿Ya? Hay un orden, hay una autoridad en la casa, hay una autoridad, padre, la madre. Todos nacemos en un ambiente donde tenemos que entender que hay un orden. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no, por eso, honra padre y madre, teme a tu madre y a tu padre. O sea, sea una persona correcta, que ande en orden, no que sea un rebelde sin causa. Por eso la Torah dice, cualquier hijo que sea rebelde, que maltrate, maldiga a sus padres, merece la muerte. Todas estas cosas terminan trayendo este caos y la falta de respeto, finalmente. Cuando cuestionamos la Torá, dice un comentario acá, nos hacemos partícipes de la rebelión de Korah. Es fuerte decirlo, pero sí. Cuando cuestionamos la Torá, suele pasar algo así. Otro comentario dice, como hicieron con los judíos que los mataron y se quedaron con todas sus cosas. Claro, los judíos, los acusados, son los culpables de nuestro mal, de nuestra pobreza. Dijeron en Alemania, por ejemplo. Ellos son los dueños de banco, tienen dinero, ellos son los culpables de que nosotros estemos hoy así y que no seamos la Alemania gloriosa. Culpamos a los judíos, matamos a los judíos, les quitamos todas sus pertenencias. Finalmente, nada bueno viene por este tipo de cosas. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en la vida. Entonces, este mensaje va también para que no nos engañemos. No nos engañemos. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Que a veces por estas verdades ocultas
estas verdades a medias también terminan viniendo mal a nuestras vidas. No nos engañemos. La humanidad es una sombra de lo que ocurrirá en el futuro ya próximo. Verit Galut, sí. Una sombra de lo que va a ser juicio, tiranía, lo que va a ser el momento ya de como hizo Moshe, o sea, la gente se quiere levantar, quiere imponer autoridad. ¿Qué hizo Moshe? Recurrió por primera vez a una medida extrema. Prácticamente le dijo, Señor, extermina a esta gente de una manera que todos sepan que tú lo hiciste. La única vez que Moshe lo vemos de una manera determinada es cuando la gente se levantó de esa manera determinada. Todas las otras veces que el pueblo fue rebelde, a Moshe no le importó y fue humilde y se humilló delante del Eterno para pedir su gracia y su misericordia. Pero cuando ya quieren abandonarlo a él, que él es el que intercede en este caso, ya es que lo han perdido todo. No hay una vuelta atrás. Lamentablemente cuando estas cosas pasan, no hay vuelta atrás. Y no sabemos hasta dónde llegan las cosas. Nunca vamos a saber hasta qué límite, porque no hay límite. Recordemos líderes como, no sé, Franco en España, Hitler, todos eran, Mussolini, todos eran populistas, todos abogaban ante el lado del pueblo, y otros líderes más, vamos a mencionar solamente ellos, que finalmente terminaron en matando mucha gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en esta parasha? Mueren ellos, para traer el orden. O sea, la única manera de que esto se retroceda es que ellos salgan. No hay otra manera. Y el Eterno por eso en este minuto se toman medidas fuertísimas. ¿Ya? Porque no hay otra manera. Esto sigue de mal en peor. Por eso, tengamos cuidado, ojo, a todas estas cosas que pasan. Le dice Koraj, ha sido demasiado lejos. Toda la comunidad es santa, cada uno de ellos que está entre ellos. ¿Por qué se exaltan ustedes sobre la asamblea del Eterno? O sea, él le dice a Moshe, tú te dices ser el líder. O sea, yo me pongo al liderazgo. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir en verdad? Que él quiere ser el líder. ¿Por qué eres tú y no yo? ¿Por qué no son otros? Al negar el liderazgo, finalmente lo que hacen es demostrar su verdadera intención, que es desear el liderazgo. En la envidia, la codicia. Como dijo George Orwell en el libro La Granja se llama, La Granja de, no me acuerdo si tenía otra parte, una crítica que pasa de la Segunda Guerra Mundial, el tiempo de la Guerra Fría, todo eso. Dice, todos son iguales, pero hay algunos que son más iguales a otros. Porque muchos dicen, no, todos somos iguales, merecemos los mismos derechos. Obviamente todos tenemos los mismos derechos, pero todos merecen lo mismo, que reciban las mismas cosas. Un tipo de comunismo, ¿cierto? Todos tienen que recibir lo mismo. Pero hay unos que son más iguales a otros, dice George Orwell. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser, finalmente, entre ellos, los que tengan el poder, los que ellos, entre ellos mismos puedan tener, y los demás no importan, finalmente. Y esto ha pasado muchas veces. El siglo pasado está lleno de estos casos, está lleno. El siglo pasado está lleno de esto. El mundo, la gente que no conoce la historia, vuelve a cometer siempre los mismos errores. Sin conocer la Torá, cometemos los mismos errores. Hay otro comentario que dice acá. Si queremos ver un cambio hay que empezar por el hogar, crear generaciones con pensamientos diferentes. Sí. Llenos de justicia y verdad. No como lo que actualmente se ve, el aprovechamiento, la corrupción, que por general es parte de los pensamientos populistas. Claro, siempre culpar a otro y no responsabilizar a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos que estudien más? No, es que le va mal porque el colegio lo hace mal. Puede que haya un problema en el colegio, pero nuestro trabajo es con lo que tenemos cerca, en este caso con los hijos, como hablábamos. Educar bien a los hijos, disciplinar a los hijos para que les vaya bien, para que ellos nunca dejen su vida en manos de otros que quieren su mal, que esto es lo que termina pasando. Queremos que la vida de nosotros, de nuestros hijos, muchas veces estén en manos de otras personas que deberían hacerse cargo. Uno tiene que enseñar siempre la libertad, la Torá nos da esto.
nosotros seamos responsables por nosotros mismos y le demos y le traspasemos esa responsabilidad a nuestros hijos para que ellos tomen la responsabilidad y así sigan. Y no le dejen la responsabilidad de su vida o de cómo le vaya en la vida a otro. Eso no puede pasar. La Torá nos da las herramientas para que tomemos la rienda de nuestra vida. Y no que venga otra autoridad, otro liderazgo o un populismo. No, es que todos deberíamos recibir porque sí, prácticamente. Y acusamos a los que han trabajado muchas veces, no siempre, acusamos a los que han trabajado por ello, de que es que ellos tienen y yo no. Pero claro, pues ellos han trabajado por ello, tú no. No nos engañemos, ¿ya? Así que Korach dice, el establishment, este establecimiento es corrupto, porque Moshe tiene a su hermano Aarón allí, está la profetisa Miriam, está toda su familia prácticamente. Y ellos tienen el sacerdocio. Y también él dice, bueno, yo soy en el fondo, todos somos santos. En el fondo está diciendo, yo soy santo también. No está diciendo la comunidad santa, míralos a ellos. No, está diciendo, yo soy santo también. ¿Por qué no puedo estar en ese lugar así como tú estás ahí? Porque si su intención hubiese sido en favor del pueblo, y su intención hubiese sido esa, el final no hubiese sido el mismo. Así que él realmente se hizo pasar por una voz de pueblo, por así decir, demócrata, que pelaba por los demás, para terminar siendo un autócrata, quien impone, ¿cierto? Que quería imponer su orden y su establecimiento. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Hay un Midrash que trae, Midrash Tanjumá, muy interesante, se los voy a comentar. A ver, aquí hay otros comentarios antes de leer. Dice, dentro de este conflicto se suma otro condimento, la influencia de la esposa de Korah ayuda a que la rebelión se aproxime. Sí, eso cita el Midrash. Esto nos lleva a lo que hemos visto conforme al populismo. Las influencias, personas que se aprovechan para sacar provecho de sus propios intereses. Es que eso es finalmente. Ellos no. A lo mejor en primera instancia sí quieren beneficiar a la gente, pero cuando tienen poder, el poder corrompe a las personas. Por eso, aquella persona que se acerca al poder, el poder lo corrompe. Pero aquella persona que es humilde, los honores le persiguen, dice el Talmud. Pirkei Avot. La persona que es humilde y se aleja de los honores le siguen. La persona que también tiene... aquí hay una cita que tengo por acá. Dice... Estaba aquí más atrás. Dice... Donde encuentras la humildad, allí también encuentras la grandeza. O sea, no es más grande el que quiere ser grande, sino el humilde. Finalmente es como todo lo contrario. Las personas que persiguen grandeza son las personas más viles y bajas que existen. Y las personas que buscan la humildad terminan siendo las más honradas finalmente. Porque este es el asunto. ¿Cómo comienzan y cuál es su final? ¿Recuerdan cómo es la letra Nun? Que es como así. Como dice comentario rabínico. Bueno, o así. Tendría que hacerlo con la otra manito. La letra Nun es así. Los que al principio se inclinan, al final serán como la Nun Sofit, que es como un palito. Serán erguidos. Los que son humildes, finalmente serán erguidos. Pero los que son rebeldes, los que buscan su propio beneficio, finalmente serán humillados. Y esto pasa, y esto dice la Escritura. Y esto es lo que pasó en este minuto. Por eso la grandeza viene por la humildad. Por eso Moshe era grande. No por pretender serlo. ¿Ya? Es algo muy importante eso. Y ahí le voy a leer un Midrash. Perdón. Bueno, último comentario. Dice, tal vez no estamos realmente viviendo como el Padre Eterno nos ordenó. Los medios y los gobiernos nos han implantado. Corrimos sin saber para qué. ¿Para qué? Acomodándonos a este mundo. ¿Vivimos como Yeshua? Pregunta Alejandra. Claro. Si hoy día muchas veces vivimos como quiere el mundo que vivamos. El mundo quiere que tengamos ciertas causas, pero quiere que todos tengamos las mismas causas. Y la libertad, la libre elección,
por ejemplo, con todo este tema de la globalización, cada vez las religiones o las mismas culturas se van perdiendo. Es una intromisión también a los valores de las culturas, cuando se quieren imponer desde afuera otras cosas. Esto ha pasado y esto está en la agenda de la ONU. Ustedes pueden leerlo. Hay informes, documentos, no hablo de video, hablo de informes. Realmente esto es lo que buscan. Un tema de aldea global, todo el mundo interactuando, pero se pierden la singularidad o la misma ética y la moral de algunos grupos. Y esto no es bueno. Esto no es bueno para nosotros. Bueno, voy a leerle el Midrash para avanzar y para ir ya a nuestra conclusión. Dice, Koraj reunió a sus conspiradores y le lanzó a Moshe un desafío, una pregunta lógica. Esta es una pregunta de alajá. Le dice, los vistió con capas o con ropas hechas enteramente de azul, Koraj, a sus seguidores. Y se fueron delante de Moshe y se pararon delante de él y le preguntaron, ¿una capa hecha enteramente de azul requiere un tzitzit azul, el tejelet, o está exento? Y le respondió Moshe, sí requiere flecos, o el tejelet, azules. Entonces dice el Midrash que ellos se empezaron a reír. Es posible, comenzaron a reírse de él, es posible que un manto de otro material, que sea de colores, cuando tiene un cordón azul, está exento de usar tejelet, según la halajá. Y este, que está hecho enteramente de azul, ¿no debería eximirse? Queda a ver si pueden lograr entender esto, que es muy, muy interesante, porque conecta la porción con la que terminó la parashá pasada, que fue la lectura de los tzitzit, con esta parashá. En el fondo él disfrazó o vistió a toda su gente de azul y le dijo, ellos tienen que usar o no tzitzit, el azul. Que le dijo Moshe, sí tienen que usarlo. Y luego le dice, pero ¿cómo? Si hay una prenda que tiene, aunque sea un cordón azul, ya está exento de usar tzitzit y tú dices que este que es enteramente azul, necesita tzitzit azul. ¿Qué es lo que está detrás de esta pregunta alágica que hace el Midrash? Es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Dice, ¿cuál es el punto aquí? Él había dicho, todos somos santos, porque Dios está entre ellos. ¿Ya? Recordemos que el tzitzit involucra como la presencia o el pensamiento que tenemos de Dios, pero también es una señal que nos distingue. ¿Ya? Por eso está apuntado acá. En el fondo eran una túnica, cada hilo azul representa la realeza. Y así como una túnica azul no necesita una franja adicional para hacerlo más azul, la gente o el pueblo que es santo no necesita personas adicionales como Moshe y Aarón para hacerlo más santo todavía. O sea, así como la prenda totalmente es azul, dice Koraj, no necesita tzitzit para hacerlo todavía más sagrado. O no necesita Moshe y Aarón para hacer una nación santa, porque todo es azul. Todo el pueblo es azul. Todo el pueblo es de la realeza. Todo el pueblo real es rey y sacerdote. No necesitan a Moshe ni a Aarón para ser rey y sacerdote. Pero Moshe le respondió, sí necesita. En el fondo le está diciendo así, el Eterno también ha dado al pueblo de Israel reyes y sacerdotes como tal, gente distinguida, como lo son el tzitzit, gente de la realeza, gente que tiene liderazgo, gente que el Eterno le dijo, yo te doy esto. Sí, todo el pueblo es bendecido, sí, todo el pueblo es santo, sí, todos merecen algo, sí, pero también así el Eterno dio entre ellos personas a las que les dio más autoridad, a las personas que les dio un poco más de alguna cosa, pero que también van a ser demandados por ellos. Y también puso gente distinguida en medio del pueblo, para darle honor al pueblo. Y por eso el tzitzit o el talit también es un manto que tiene tzitzit. También el manto representa a Israel, y los tzitzit representan también las señales de Israel y también al pueblo más sagrado. Podríamos decir como los Kohanim, ¿ya? Entonces, detrás de esta pregunta se escondía este asunto. Sí, todo el pueblo es santo. Es como que todos tuviésemos un manto, pero también requiere tzitzit. También requiere gente especial, gente que lidere. Y esa gente es la gente que el Eterno puso. Gente que el Eterno les dio para que estuvieran allí. Como dice
Y ustedes bendecirán al pueblo de Israel, o sea, ustedes pondrán sus manos sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué significa? Sí, tienen la posición de estar allí para bendecir, pero yo soy el que finalmente bendigo. Entonces, esto es para entender que todos somos reyes, todos somos sacerdotes, pero a algunos les puso un honor mayor que a otros. Y eso no significa que eso quite la santidad de los demás, ni que uno pretenda tener lo del otro, porque ahí nuevamente caemos en lo mismo. Entonces el error de Korah es creer que el líder tiene que ser más alto que los demás, que el líder tiene que ser más engrandecido que los demás. Porque él está acusando de esto a Moshe. El hecho de que él acusa a Moshe de levantarse sobre el pueblo, significa que él piensa que el líder se tiene que levantar sobre el pueblo, o que puede hacerlo. Ya está en su cabeza esta idea. Y cuando alguien piensa así es porque quiere el poder. Cuando alguien piensa que un líder tiene que ser más alto que otro, quiere el poder. Moshe siempre fue el más humilde. Moshe siempre se consideró el más bajo. Como dicen los sabios, Moshe pensaba, si el Eterno hubiese llamado a otro, lo hubiese hecho mejor que yo, siempre. Porque eso piensa alguien humilde. Que siempre hay otro que es más grande. Yeshua nos enseñó de esto también. No nos enseñaremos de los demás, de nuestros hermanos. Veamos siempre como iguales. Ni una posición más alta que uno debe tener, ni una más baja. Siempre como hermanos. Pero aún así, cuando todo Israel somos uno, el Eterno puso a quienes están como un poco más altos. Pero no porque tienen un liderazgo para oprimir a los demás, o porque son más altos que los demás, sino que es un rol diferente. El liderazgo es un rol, es un servicio. Yeshua también lo dijo. El liderazgo no es poder. El liderazgo es un servicio, es un rol. Así como el tzitzit tiene un tejelet, un hilo azul. Es un rol diferente. Es una característica distintiva. El pueblo de Israel tiene reyes sacerdotes. Es toda una nación de reyes sacerdotes. Pero también tiene gente distinguida, como de los que nosotros estudiamos. Nuestros patriarcas, algunos reyes, ¿cierto? Gente de fe. Siempre hay gente que se distingue. Porque es necesario para que otros sigamos su ejemplo. Para que no sigamos a las masas o a los populismos, sino para que sigamos a los que se apartan y son distinguidos, pero por el Eterno. Con esto, obviamente, uno no puede decir qué persona es, pero realmente el Eterno siempre pone en nuestra vida ejemplos, personas que nos van dando esta pauta, para que no nos dejemos guiar por el mundo. Nos puso a Yeshua como un profeta en su época, para que no se dejaran guiar por ese populismo que buscaba el poder de los sacerdotes y fariseos, sino que realmente buscaran el ejemplo del hombre de Dios, como él decía, hay aquí un verdadero, como Natanael, verdadero israelita. Vean los ejemplos, no se dejen guiar por esos populismos, o esa gente que solamente busca o le echa la culpa a los demás de todo. El líder no es más alto, y Korah pensaba que era más alto, sino que es un servidor. Y ahí se equivocó. Ese es su gran error, quizá. Ellos no estaban por encima de la gente, eran siervos de la gente, del pueblo. Y si ellos no entendían eso, el Eterno les pediría cuenta. Pero ellos quisieron. Y pretendieron que eso no era así, y que ellos estaban equivocados, y que ellos se alzaban en medio de la gente. O sea, todo esto se basó en mentiras y en habladurías. Así que todo esto se alimenta por habladuría finalmente. Bueno, a ver si podemos volver al punto principal y concluir. El populismo es una política de desilusión, de resentimiento, fruto del miedo, como nos enseña esta parasha. Porque viene después de que el pueblo tiene la frustración cuando tuvo miedo y que no pudo entrar a la tierra de Israel. Como dice Rashi, no hay ningún otro momento más ideal, entre comillas, para que sucediera algo como esto, sino después de la desilusión de no haber podido entrar a la tierra de Israel. Era el momento ideal, no hubo ningún otro momento cuando Israel pudo haberse levantado contra Moshe, sino este. Cuando el pueblo no tuvo temor de Dios, temió a los hombres, se desilusionó, vino el resentimiento a sus corazones y tenían miedo en el fondo qué iba a pasar con ellos. O sea, tenían un objetivo, entrar a la tierra, y ahora no tenemos nada, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dijeron los levitas? Esto. Ahora ni siquiera vamos a ir a la tierra, ¿qué vamos a lograr? Necesitamos algo más. Y codiciaron el poder. No hubo otro momento más ideal que este.
Lamentablemente trajo la peor consecuencia para todos ellos. Y tenemos un número muy trágico de muertes. Es terrible todo esto que pasó realmente. Así que, bueno, hay un dicho que dice, el judaísmo el judaísmo siempre dice que cuando hay una diferencia o una discusión, tiene que ser en aras del cielo, Leshem Shamayim, que lo hablamos una vez, me acuerdo, en Shavuot, creo. Toda discusión o toda diferencia tiene que ser en aras del cielo, o en el fondo por motivo de Dios, no por triunfar. Pero cuando hay una diferencia y uno quiere triunfar sobre el otro, ¿qué es lo que pasa? Todos pierden. Porque en este caso perdió Koraj y perdió Moshe. Koraj perdió porque murió él y su séquito. Y Moshe también perdió porque fue humillado. Finalmente terminó una situación difícil. Quedó puesto entre la espada y la pared, quedó siendo juzgado, quedó expuesto como un mal líder, siendo que toda su vida, todo ese tiempo dio su vida por el pueblo y terminó con una mala referencia. Todos pierden cuando uno quiere triunfar sobre el otro. Pero una discusión, cuando hay diferencias reales y buscamos el bien de todos y no ganar, sino que la discusión es para dignificar, ahí sí hay ganancia. Ahí sí las diferencias nos pueden traer, y eso, por ejemplo, se da en las democracias. Nuevamente, volver un poco al tema político, porque en las democracias se puede discutir. Hay un poder que dice lo contrario que este, pero bueno, se chocan, discuten, para tratar de ver cuál es la mejor solución, pero cuando no hay democracia, y uno toma el poder absoluto, si ese líder no es como Moshe, olvídense cómo termina la cosa. Así que todo esto también nos habla de un buen gobierno, de un buen liderazgo, y como nosotros también hemos pensado para la comunidad, para esta comunidad, el consejo de ancianos es importante. No que haya un líder que lo mande todo, porque finalmente cuando un líder lo manda todo, ¿qué termina pasando? Si ese líder se desvía, se derrumba todo se cae para abajo. Pero cuando hay más ancianos, hay consejo, hay más sabiduría, hay diferencia y se discuten, como el Sanedrín, por así decir, obviamente hay ganancia, puede haber más ganancia que cuando uno toma todo el control. Por eso nuestra comunidad también siempre va a optar, y aunque a algunos a lo mejor le parezca raro un diseño de directiva o de ancianos, siempre aboga por esto. Para que haya discusión, Leshem Shamayim, y si hay diferencias se solucione para bien y no que se genere algo indeseado, que finalmente nos daña a todos. ¿Ya? Así que dignifiquemos también nuestras diferencias. Siempre vamos a tener diferencias, pero confiemos más en el Eterno. ¿Por qué le damos nuestros derechos? ¿O creemos que nuestros derechos otros los tienen que solucionar y darnos todo en la vida? Confiemos en el Eterno antes que en las personas. Tengamos temor de Él. ¿Ya? Los rebeldes perdieron todo y arrastraron a muchos tras ellos, dice aquí el comentario. Veamos cómo Yeshua sí se enfrentó, si él no fue una persona que fue silenciosa. Él se enfrentó, él habló directamente, pero no anduvo murmurando ni gestó una rebelión contra ellos. Recuerden, cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, Yeshua dijo que no es con violencia esto, no es con violencia. Esto no es con rebelión al imperio o al liderazgo de Israel. Aquí se confronta en el mando y la voz del Eterno, porque esa es la única manera en que esto se solucione, si no es pura pelea, como ya tenían entre celotes, saduceos, fariseos y todos los que se peleaban. No iba a haber realmente algo que generara beneficio si se hacía de esa manera. La revolución de Yeshua fue silenciosa por lo mismo. ¿Ya? Bueno, no me extiendo más. Todos somos santos, sí. Todo Israel es santo, sí. Pero bueno, el Eterno a cada uno nos ha dado un rol, seamos fieles a eso que Él nos dio. Ya no pretendamos guiarnos, que finalmente todo termina en corrupción, porque no damos cuenta de lo que hay en nuestros corazones, echándole la culpa a los demás. Sí, cuidado, no caigamos en eso, no caigamos en eso. Y si hemos sido defraudados, pongámosle nuestra queja al Eterno. ¿A quién más se la vamos a poner realmente? ¿Quién más nos puede solucionar?
Uno puede poner una queja, puede estar disgustado y puede ser algo totalmente cierto. Pero finalmente, si no canalizamos nuestra emoción, nuestro sentir en la oración, en el Eterno, eso se transforma en odio, en envidia, en resentimiento y todo va para mal. ¿Ya? Así que si hay un problema, si hay injusticias, porque las hay en el mundo y la van a ver siempre. Pongámosla al Eterno, como lo hizo Moshe. Y Moshe lo vindicó a él. O sea, el Eterno vindicó a Moshe. Y él le dio su respaldo. Amén. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Shalom. Shalom. Shabbat shalom para todos.